Bienvenidos a Susurros. Si disfrutas las historias de terror, suscríbete antes de comenzar. Antes de empezar, una advertencia. Esta historia contiene imágenes perturbadoras. Si tienen menos de 18 años, les recomiendo que no sigan escuchando. Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres han sido modificados a petición de los involucrados. Misnebalam. Si buscan ese nombre lo van a encontrar. Es un pueblo real en Yucatán, México. El único pueblo fantasma del estado, abandonado por completo en 2005. Nadie pudo explicar del todo por qué. Yo sé por qué, porque estuve ahí. Era maestro, recién casado. A principios de los 50 me asignaron la escuela de ese pueblo. Mi esposa Valentina y yo nos habíamos conocido trabajando juntos. Ella tuvo que dejar la docencia por problemas de salud. No podíamos tener hijos, pero nos teníamos el uno al otro. Cuando llegó la asignación, mi familia entera puso mala cara. Los rumores sobre Misnebalam corrían por todo el estado desde hacía décadas. Pueblo maldito, pueblo que te cambia, pueblo del que nadie sale igual. Yo me reía. Era hombre de ciencia. No creía en esas cosas. El camión nos dejó 5 kilómetros antes del pueblo. El chofer se negó a seguir. «Hasta aquí llego yo», dijo. «Y si me preguntan, ni siquiera debería haberlos traído hasta acá». Caminamos con las maletas por el camino de tierra. Y fue entonces, caminando, cuando noté la primera cosa extraña del pueblo. Las casas que íbamos viendo a lo largo del camino tenían todas la misma marca en la puerta, un símbolo pintado con cal, pequeño, a la altura de la rodilla. Al principio pensé que era alguna señal del municipio, algo burocrático, pero era demasiado consistente, demasiado idéntico en cada puerta, como si alguien hubiera recorrido el pueblo entero pintando lo mismo. O como si los mismos vecinos lo pusieran ahí con un propósito que yo no entendía. Le señalé el símbolo a Valentina. Ella lo miró un momento y dijo que no quería seguir mirándolo. La piedra vino antes de que llegáramos al pueblo. Salió de los arbustos, sin aviso. Le partió la frente a Valentina. La sangre manchó el camino de tierra. Corrí hacia los arbustos. Nadie. Ningún sonido de pasos, solo risas lejanas sin fuente. Las risas duraron varios segundos y después se cortaron, así, de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor. El comisario nos recibió en la plaza. Un hombre mayor, amable, con ojos tristes. Nos mostró la casa, nos explicó qué había en el pueblo y qué no. Nos deseó buenas noches. Esa primera noche, a las 12 en punto, nos despertaron las campanas de la iglesia. Lentas, profundas, 12 campanadas contadas. Al día siguiente le mencioné al comisario que la iglesia tocaba las campanas a medianoche. Me miró un momento antes de responder. La iglesia está cerrada desde hace 15 años, maestro. ¿Quién toca las campanas entonces? El comisario se quedó en silencio y cambió el tema. La segunda semana noté algo más sobre el pueblo. Después del atardecer, nadie hablaba en la calle. No era que se metieran a sus casas. Seguían afuera, sentados en los portales, caminando, pero sin hablar, sin saludarse, sin hacer ningún ruido que no fuera necesario. Una tarde le pregunté a una vecina por qué. Me miró como si la pregunta fuera peligrosa. «Porque ellos escuchan mejor de noche», dijo. «¿Quién es?» Entró a su casa sin responder, cerró la puerta y puso la llave por dentro. La tercera semana, a las 2 de la mañana, me despertó un sonido del patio. Me asomé por la ventana. En el patio había 3 niñas saltando la cuerda. Las 3 con el mismo vestido blanco, las 3 con las trenzas iguales,
Las tres en silencio, sin reír, mirando hacia mi ventana. Saltaban con un ritmo perfecto, mecánico, como un metrónomo. Me alejé de la ventana, me senté en la cama. Valentina dormía. Volví a asomarme. Las tres seguían ahí, mirándome. Una de ellas levantó la mano despacio y me señaló. Cerré la ventana, encendí la vela, me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente le pregunté al comisario si había niños en el pueblo. No, dijo, hace años que no hay niños en Misnebalam. Fue esa misma semana cuando Valentina empezó a cambiar. Primero dejó de dormir. Me decía que escuchaba su nombre en voz baja desde algún lugar de la casa. Yo no escuchaba nada. Después empezó a hablar sola, solo moviendo los labios. Cuando le preguntaba, no recordaba haberlo hecho. Después, una noche, desapareció. Me desperté a las 4 de la mañana, la cama vacía, la puerta cerrada desde adentro, las ventanas también. La busqué en toda la casa. Nada. Salí al patio. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar a las 4 de la mañana. La encontramos al amanecer bajo un árbol a las afueras del pueblo, tranquila, sin un rasguño. Fui a caminar. Dijo, Valentina, son las 5 de la mañana. ¿Ya? Respondió. Pensé que hacía un momento que había salido. Esa tarde ocurrió lo del caballo de don Aurelio. Lo encontraron en el patio de su casa, los corrales intactos, las puertas cerradas, el animal destrozado de una manera que nadie supo explicar. Don Aurelio me vio llegar y me dijo algo que me quedó grabado. Cuando algo nuevo llega al pueblo, ellos dan una señal, para que sepas que ya saben que estás aquí. ¿Quiénes son ellos? Don Aurelio miró el cuerpo del animal. Los que llevan más tiempo aquí que nosotros. Mandé una carta a la diócesis. 3 semanas después llegó el padre Tomás. Joven, maletín de cuero negro, ojos que habían visto demasiado para su edad. Lo primero que hizo al entrar a la casa fue detenerse en la sala, sin decir nada, solo mirando las paredes. Después se volvió hacia mí. ¿Cuántas noches seguidas ha dormido su esposa? 3, 4 a lo mucho. Asintió. Abrió su maletín, sacó libros viejos, papeles, un mapa del pueblo dibujado a mano. Antes de hacer cualquier cosa, dijo, necesito entender con qué estamos tratando. El padre Tomás pasó 4 días recorriendo el pueblo. Hablaba con los vecinos, visitaba las casas. Fue al archivo del municipio más cercano. Yo lo acompañaba en silencio. Lo primero que documentó fue el símbolo de las puertas. Copió cada uno en su cuaderno, los comparó. Le preguntó a los vecinos cuándo había empezado esa costumbre. Nadie supo responder. Siempre ha estado, era la respuesta más común. Lo segundo fue la iglesia. Forzó la puerta con el comisario. Entramos juntos. El interior estaba intacto. El altar, los bancos, las imágenes, todo cubierto de polvo pero en su lugar, menos una cosa. Las campanas estaban atadas, con cuerdas gruesas anudadas hace mucho tiempo. Nadie podría haberlas tocado desde adentro, y sin embargo las escuchábamos todas las noches. El padre las miró durante un momento largo. ¿Cada cuánto las escuchan? Cada medianoche, dije. ¿Y a las 4? Lo miré. No le había dicho nada sobre las 4 de la mañana. ¿También? Respondí. Cerró su cuaderno. Entonces son 12 horas, de medianoche a mediodía. Y de mediodía a medianoche. ¿Qué significa eso? Que llevan mucho tiempo aquí, dijo. Mucho más de lo que nadie pensaba. El 4.º día, el padre habló con Valentina a solas. Yo esperé afuera durante casi 2 horas. Cuando el padre salió, me buscó en el patio. ¿Sabe usted dónde creció su esposa? En un orfanato. Sus padres murieron cuando era niña.
El padre abrió su cuaderno. Me mostró algo en la última página. Era la copia del símbolo de las puertas del pueblo. Y debajo, una nota que él había escrito. Decía que ese símbolo aparecía en los registros de la diócesis ligado a un solo caso, un caso de hace décadas, en un pueblo de Yucatán que entonces tenía otro nombre, y que en ese caso, entre las personas involucradas, aparecía el apellido de Valentina. ¿Qué está diciendo? Que su esposa no llegó a Misnebalán por azar, dijo el padre, y que lo que está pasando aquí no empezó cuando ustedes llegaron. ¿Cuándo empezó? El padre cerró el cuaderno, mucho antes de que ustedes llegaran. En la parte anterior les conté cómo llegamos a Misnebalán, el símbolo en cada puerta, las campanas sin nadie que las toque, las 3 niñas en el patio, la desaparición de Valentina y las últimas palabras del padre Tomás antes de que terminara la primera parte. Cuando ella nació, esa noche el padre nos explicó lo que había encontrado, pero no todo, solo lo suficiente para que entendiéramos qué íbamos a hacer. Valentina había crecido en el orfanato sin saber nada de sus padres. Esa parte era verdad. Lo que no sabía era que ese orfanato no quedaba lejos de Misnebalán, que sus padres habían vivido en este pueblo, que habían salido corriendo cuando ella tenía 9 años, sin llevársela. Valentina escuchó eso en silencio. No lloró, solo preguntó una cosa. ¿Por qué me dejaron? El padre no respondió, y ese silencio fue más aterrador que cualquier respuesta. Después, muy en voz baja, dijo algo más. No son demonios. En ese momento, desde afuera, empezaron las campanas. 2 noches antes del ritual, Valentina fue al baño. Pasaron 30 minutos. No salía. Golpeé la puerta, sin respuesta. El padre y yo forzamos la cerradura juntos. Valentina estaba en el suelo, consciente pero sin poder moverse. El espejo estaba partido, y en la pared, sobre los azulejos blancos, alguien había escrito 3 palabras. Ya es nuestra. El padre la leyó, se persignó. Yo tardé varios segundos en poder moverme. ¿Quién escribió eso? El padre me miró. Nadie que podamos ver. Esa noche las campanas sonaron a medianoche como siempre, pero también a la 1, a las 2, a las 3, cada hora, sin parar. Los vecinos salieron a sus portales, en silencio, como siempre después del atardecer, pero esta vez mirando hacia la iglesia. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada, como si supieran exactamente lo que estaba pasando, como si lo hubieran visto antes. Fui al cuarto del padre Tomás. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la iglesia, sin moverse. Padre. No respondió. Entonces lo vi. Tenía la mano cerrada sobre la cruz que colgaba de su cuello, los nudillos blancos de tanto apretar. No dijo nada. No me miró. Solo siguió mirando la iglesia mientras las campanas seguían sonando. Fue la primera vez desde que llegó que vi miedo en su cara. El padre pasó el día siguiente preparando el sótano de la casa. 2 espejos, velas, sal en el suelo formando un círculo y una caja de madera que trajo de su maletín y que no nos dejó ver. Antes de empezar me llamó aparte. Lo que va a pasar esta noche va a ser difícil de ver, dijo. Necesito que no intervenga sin que yo se lo pida, que no hable y que no pare de rezar en silencio sin importar lo que pase. ¿Qué va a pasar? Vamos a llamar a los que esperan, dijo, y vamos a pedirles que la suelten. ¿Y si no quieren soltarla? El padre no respondió. Entró al sótano. Valentina entró vestida de blanco. Se sentó en el centro del círculo de sal, las velas encendidas, los espejos uno frente al otro, reflejándose infinitamente. El padre comenzó a leer en voz alta, lento al principio,
las palabras llenando el sótano de una manera extraña, como si el aire las absorbiera. Durante los primeros 10 minutos, Valentina estuvo quieta, con los ojos cerrados. Después la temperatura bajó, vapor saliendo de nuestras bocas en un sótano de verano yucateco. Valentina abrió los ojos, y los que la miramos desde afuera del círculo supimos de inmediato que no eran los suyos. El padre siguió leyendo, más fuerte. Valentina giró despacio la cabeza hacia él y habló, con la voz de ella, pero el ritmo de otra cosa. Ya es suficiente, padre, ya es suficiente de leer. El padre no paró. Valentina se levantó del círculo, fue hacia él. El padre retrocedió sin dejar de leer. Yo la sujeté por los hombros. Era más fuerte de lo que debería haber sido, mucho más fuerte. El padre abrió la caja de madera con una mano mientras seguía leyendo con la otra. Derramó su contenido sobre Valentina. Ella gritó. Un grito que llenó el sótano y que 3 vecinos escucharon desde sus casas. Y de golpe todo se apagó. Valentina cayó. La sostuve en el suelo. El padre seguía de pie, jadeando, con los ojos cerrados. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar. En ese momento, a las 2 de la mañana, sin que nadie las tocara. Valentina abrió los ojos, y eran sus ojos, los de ella, sin esa otra presencia detrás. ¿Ya terminó?, preguntó. El padre asintió. Las campanas se apagaron. Esa noche el padre se despidió. ¿Por qué no se queda unos días más? No es necesario. Lo que había en la casa ya no está. ¿Y el pueblo? El pueblo es otra cosa, dijo. He mandado informes. Vendrán otros. Lo vi alejarse por el camino de tierra con su maletín de cuero negro. La noche lo fue tragando despacio. A la mañana siguiente había un grupo de hombres en la entrada del pueblo. El comisario me vio llegar. «Maestro, ven». En el camino de tierra, a 3 kilómetros del pueblo, estaba el padre Tomás. Su ropa y su maletín lo identifiqué. Su cara ya no era reconocible. Me doblé. El comisario me sostuvo. ¿Lo conocías? No, respondí. Esa noche Valentina me despertó llorando. Había sangre en la cama, me señaló el patio. No voy a describir con detalle lo que vi. Solo diré que el aire del patio tenía un peso que no había tenido antes, y que lo que estaba ahí no era para mí. Era para ella. Valentina supo lo que era. Yo también, aunque no quería saberlo. Esa noche lloramos juntos hasta que amaneció. Al día siguiente pedí el traslado. Un inspector que conocía a Miss Nevalam lo firmó en ese momento, sin burocracia, sin preguntas. Esa tarde regresé a buscar a Valentina. La encontré en el patio, mirando algo que yo no podía ver. Valentina, me miró. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. Salimos esa misma tarde. No miramos atrás. 3 semanas después, la Gendarmería Federal realizó un operativo en Miss Nevalam. El Diario de Yucatán, 25 de diciembre de 1952, publicó una nota pequeña en página 9, sin fotografías. Decía que los gendarmes habían encontrado en el patio de una de las casas restos de origen no identificado. El caso fue archivado como fenómeno de origen indeterminado. El maestro y su esposa fueron mencionados como testigos. Después de meses de investigación, el caso fue sobreseído. Valentina pasó años en tratamiento. Los médicos dijeron que lo que vivió había dejado marcas. Nunca volvimos a hablar de Miss Nevalam. Solo una vez, años después, ella me dijo algo. Yo lo sabía cuando éramos novios. Sabía que algo me seguía, solo que no quería asustarte. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque ya se fue, dijo, y porque me tardé mucho en pedirte perdón. Miss Nevalam fue abandonado por completo en 2005.
El último habitante salió ese año. Hoy las ruinas están ahí. La capilla, el patio con la pileta seca, los árboles que crecieron sobre las paredes. Y en cada puerta que todavía tiene madera en pie, el mismo símbolo, pintado con cal, a la altura de la rodilla. Como si todavía estuviera esperando a alguien. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar. Y si algún día pasan cerca de Misnebalam, sigan de largo. Y así termina esta historia. O al menos, así es como la recuerdan. Si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse. Si esta historia les llegó de alguna forma, ya saben qué hacer. Suscríbanse a Susurros. Denle like al video. Eso nos ayuda más de lo que creen. Y si ustedes también guardan algo en silencio, una historia que vivieron, que les contaron, que no saben cómo explicar, escríbanos. La contamos nosotros. Nos vemos en el siguiente susurro.